Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse en esta tarde de sábado. Sabemos que es complicado un día como hoy realizar ese tipo de conversatorios, pero creemos que es el día más acorde porque, entre comillas, todos estamos culminando labores de la semana, entonces nos parece que es el mejor espacio para que todos nos conectemos, para que conversemos un poquito y abramos este tipo de espacios que demuestra que el bicicross no solamente es lo que sucede dentro de la pista, sino también lo que sucede fuera de ella y que nosotros como Comisión Antioqueña de Bicicross también tenemos una responsabilidad social, ¿cierto? Hace parte de toda esa responsabilidad social que deben de tener ese tipo de entidades, así que por eso hemos empezado a crear de manera conjunta con Olga Londoño y todo nuestro equipo de trabajo esta serie de conversatorios que hablan sobre la violencia, algo de lo que nos estará hablando Olga Londoño, especialista en el tema, y a quien le damos la bienvenida de parte de toda la Comisión Antioqueña. Olga, muy buenas tardes y por supuesto muy buenas tardes para todas las personas que se conectan. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, seguros en sus casas y como lo dice Duber, esto es un espacio virtual para poder hablar de diferentes temas que son de interés y conectarnos en medio del aislamiento físico y social. Me dice si arranco de una vez. Bueno, dame un segundito, vamos a hablar también a Jonathan Mejía, a don Rafa que está por ahí. Gracias por conectarse, don Rafa, a quien le tenemos mucho cariño y mucho aprecio por todos esos años que le dedicó al bicicross. Y bueno, Jonathan, te escuchamos. Duber, muy buenas tardes para vos, para Olga, nuestra gran invitada, y para todas las personas que aceptaron esta invitación de la Comisión Antioqueña de Bicicross de BMX Antioquia, para que hablemos de temas que tienen que ver sobre nuestra sociedad, sobre lo que estamos viviendo, sobre todo en este tema, en este tiempo de pandemia y de encierro, y sobre algo que vive entre nosotros pero muchas veces vive de manera silenciosa como es la violencia. Y en este caso, poder afrontar ese tema con el punto de vista de una gran profesional como la psicóloga Olga Londoño. Entonces, Duber, para que demos apertura a esta primera de de varios conversatorios que vamos a tener sobre diferentes temas, le damos la palabra a la psicóloga Olga Londoño para que comencemos este conversatorio y comencemos a hablar sobre precisamente este tema que es, entre comillas, y se puede decir que es un poco tabú, que todavía en muchos espacios como este no no tenemos la madurez para de pronto tocarlo, pero eso es lo que queremos. Es que queremos poner algo que normalmente pasa en las familias, como lastimosamente es el tema de la violencia, sacarlos aquí, ponerlos, hablarlos de forma directa y mirar cómo podemos intervenir también desde nuestra labor social para evitar que niños, niñas y jóvenes sigan sufriendo este tipo de vulneraciones a sus derechos y más cuando lastimosamente pasa en sus propias casas, en sus propias familias. Entonces, para no darle más largas al asunto de la presentación de Uber, yo creo que podemos comenzar. Bueno, antes de darle la palabra a Olga, nuestra invitada experta, les contamos que este es el primer conversatorio del ciclo de conversatorios que tendremos cada 8 días a través de este medio virtual. Vamos entonces a explicarles un poquito cómo va a ser la dinámica el día de hoy. Primero va a ser la intervención nuestra invitada, la profesional en el tema, y posteriormente ya abriremos el espacio para que conversemos entre todos, hagan sus preguntas, resuelvan sus inquietudes y que sea también una comunicación bidireccional, que no solamente salga la visión y la experticia de Olga como experta en el tema, sino que también todos hagamos una intervención. Así que sin más preámbulos, Olga, el micrófono es tuyo. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que como ya todos han hablado, porque es importante empezar a sensibilizarnos frente a este tema de violencia y los tipos de violencia, porque desafortunadamente en nuestra ciudad y área metropolitana los índices se han incrementado de una manera muy significativa durante este periodo de aislamiento que estamos viviendo. Entonces,
Somos seres humanos, ninguno está ajeno, puede que no seas tú, pero puede ser un familiar, un conocido o alguien que lo esté viviendo. Entonces es empezar a hablar del tema. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a normalizar lo que sucede y la violencia. Y durante esta pandemia, como ya lo dije, pues es muy significativo y es importante contar con ese apoyo de los demás para poder solucionarlo. Más aún, ¿por qué? Porque los niveles de ansiedad y estrés también han empezado a aumentar de manera recurrente y esto es en casi toda la población. Eso va desde los niños hasta el adulto mayor. Pero bueno, para entrar en el tema, lo primero es definir qué significa violencia. Es como es el acto que busca seguir un fin especial para dominar a alguien, perdón, y imponerle algo. En Colombia existen muchos tipos de violencia. De hecho, se nombra la económica, la laboral, institucional, psicológica, sexual, física, verbal, de género, y se ha empezado a hablar incluso de violencia obstétrica. Pero de algún modo son muy fuertes y es porque se han transversalizado a todas de manera general, es la psicológica, la física, la económica y la sexual. Y sin duda alguna, la verbal. Listo. Para esto yo voy a empezar hablando como primero antes de violencia, lo que causa y el daño, y porque es importante aprender a hablar del tema y conocerlo y entenderlo. Y voy a hacer una reflexión, y si esto lo dicen grandes expertos, los malos ratos se olvidan, pero queda en el pozo de la memoria la huella de un sufrimiento. ¿Sí? Desafortunadamente, ¿por qué llamo a eso? Porque los daños de una situación de violencia generan en tres niveles. A nivel cognitivo en especial, y es que empiezan miedos, confusiones de pensamientos y recuerdos intrusivos o rumiaciones, que esto quiere decir que enfoco mi atención o me quedo enganchado en un elemento que sea real o imaginario, que me puede producir estrés y malestar de un hecho que fue para mí muy traumático. Feedback, que son como, ¿cómo mencionarlo? Como si fuera una cámara fotográfica por momentos donde aparecen imágenes, situaciones dolorosas de maltrato que haya habido o situaciones, ¿cierto? Incómodas. Sensación de indefensión, sensación de culpabilidad, pérdida de la confianza, anedonia, que es la incapacidad para usted poder recibir placer en cualquier situación de su vida, su autoestima, que es la forma como yo me percibo a sí mismo, mi imagen, laboralmente, cómo soy, porque ahí están los autoesquemas, que es autoconcepto, autoimagen y autoeficacia, cuán hábil soy, ¿cierto? Cómo me veo físicamente y lo que pienso que soy capaz de hacer, la tristeza, la vergüenza, problemas de concentración y memoria. Esto es solo a nivel cognitivo, pero resulta que también va a nivel conductual, entonces las personas se vuelven apáticas, tienen dificultad para concentrar y hacer una tarea diaria, o sea, se vuelven incluso hasta torpes, resistencia incluso o temores o miedos a salir de su domicilio o el lugar que encuentran como seguro, aumentan los consumos de fármacos o dependencias, que tenemos un hábito muy mal, y es automedicarnos, el consumo de alcohol o otras sustancias psicoactivas o drogas, como las llaman. Sí, incluso la tecnología también es otra parte de las drogas que no son, no son sustancias no psicoactivas, pero es otra de las fases que generan adicción, perdón. Y a nivel fisiológico empiezan las personas a sufrir sobresaltos, taquicardias, sudoración profusa. ¿Eso qué quiere decir? Que es anormal, que es una sudoración excesiva e innecesariamente no está relacionada ni con el calor ni con el ejercicio. Trastornos del sueño, de la alimentación, gastrointestinales. ¿Eso qué significa? Úlceras gástricas, estreñimiento, deposiciones muy blandas y recurrentes que lo llamaríamos diarrea, gastritis, reflujo, colon distendido e inflamado, problemas respiratorios, incluso para muchas personas adultas que no lo saben, esto puede pasar incluso que el deseo sexual se vea inhibido y las mujeres empezamos a sentir una anorgasmia o una pérdida de ese deseo, incluso hasta un dolor a nivel vaginal que se llama vaginismo. ¿Sí? Adicionalmente a esta información es el desconocimiento que tenemos nosotros mismos como seres humanos, como personas que sienten, que piensan, que se proyectan y que es necesario que desarrollemos una capacidad para comunicarnos, establecer nuestros límites, no solo en las relaciones de pareja, sino límites en las relaciones sociales, familiares, laborales, porque la violencia se ve transversalizada en todos los ámbitos de nuestra vida y eso afecta a cualquier persona y ya le hablé de los tres niveles, que son funciones
básicas que tenemos todos. Listo. No sé si hablo muy rápido, me van diciendo porque me emocionó el tema, entonces empiezo a hacerlo. Ahora voy a empezar como tal, hablando como la violencia física, voy a nombrar de manera muy general, y es cuando se usa la fuerza o se lastima el cuerpo de una persona por medio de empujones, torceduras, cortes, tirones de cabello, agresiones con las manos, cachetadas, puños, golpes contra algunos objetos como lanzar a la persona contra la pared, contra el suelo o con lo que tenga, con una intención de lesionarla y lastimarla. Escupir, das palmadas, quemar, ahorcar, tratar de asfixiarla, usar objetos cortopunzantes incluso como también cuchillos, armas de fuego, incluso hasta un lápiz, ¿sí? Y eso está con una intención y es para crearle miedo a la otra persona. Siempre es la forma de debilitar a la persona en su ser para que se sienta incapaz e inmune como a defenderse de ese otro. Existe otro que para mí es de los más graves porque es la manera más silenciosa y más traumática en la que se usa a las personas, y no es porque sea psicóloga, pero es la psicológica, qué pena la redundancia, que es entendida como todas las acciones o omisiones donde se destina a degradar y controlar a una persona en todo lo que hace, en sus comportamientos, en sus creencias, en sus decisiones, en lo que ella valora de sí mismo, en su conducta, hasta en los prejuicios que tiene, que empieza a percibirse, y eso se da a nivel mental, a nivel físico, y empieza un deterioro de su desarrollo absolutamente grande. Aquí es tan fuerte que inclusive la forma como nosotros estamos acostumbrados a hablar y que hemos normalizado nuestras expresiones, que todo no es en base a lo, perdón, con base a lo positivo, sino que se usa un lenguaje peyorativo y dañino, y es todo no, o vos sos bruto, o vos no sabes, o vos sos como torpe, porque es normal un niño ser torpe. Como les dije ahora, ante las situaciones de estrés y ansiedad que estamos viviendo, las personas se vuelven torpes, olvidan cosas, y si el otro le está diciendo, trata de concentrarte, tener mejor espacio, a toda hora le dice, vos sos torpe, vos como bruto, vos coge, te cae. Entonces, mire que son expresiones simples, básicas, que estamos teniendo de manera recurrente en la casa, y eso se vuelve un acto violento. Listo. Entre otras palabras, la violencia psicológica busca tanto dañar a la persona como a lo que ella tiene de sí mismo, y que empiece a perder su autonomía y dejándola en una posición de victimario completamente indefenso, ¿sí? Y esto pasa en todas las áreas, incluso puede pasar en lo laboral, pasa en el contexto familiar, pasa en lo social, en las relaciones con mis amigos o pares, porque aquí también las secuelas, por ejemplo, que hablábamos del bullying de algún momento, las secuelas del bullying empieza a ser por una violencia psicológica, y se vuelve tan grave que después pasa a lo físico y transgrede al resto del ser humano, porque la verbal pues queda inminentemente evidenciada, ¿cierto? Y otra del tipo de las violencias, y que es muy desconocida y que actualmente también se ha incidido, pero desafortunadamente poco la mencionan, la hablan, no la dicen, y es la violencia económica o patrimonial. Nosotros venimos de una cultura donde era la matrona en la casa y el hombre proveedor económico, ¿cierto? Entonces, esto ha incidido en ciertos esquemas que hemos aprendido como normales, pero que en la medida de lo normal no es así, porque se ha visto disminuido el valor que hace una mujer quien trabaja en casa, porque es que estar en la casa y hacer las tareas de la casa y el cuidado de los hijos también es un trabajo, ¿sí? Que si hacen una cuenta, yo les puedo mandar un link que tengo más o menos de cuánto se pueden ahorrar entre niñeras, ella es enfermera 24/7, es la empleada 24/7, es la que resuelve problemas 24/7, es la que todo el día está, entonces es de las más frecuentes. Es como tal se define que es el acto que se desconoce o se restringe el derecho a unos ingresos de pronto de la persona, o piensa que por no tener unos ingresos, entonces no está a su propiedad, al uso del disfrute de bienes, de servicios, de todo lo que tiene esa persona, y que está en contra de sus derechos.
Por ejemplo, como decir, es que esta casa es mía, yo la compré, soy el que trabajo, pues no tenés ningún derecho. Pues qué pena, una vez haya una sociedad de vínculo, no necesariamente tiene que haber un papel donde diga que se casaron o algo, pero haya una sociedad de hecho, empieza a darse ese derecho a ese patrimonio. Entonces hay que empezar a tenerlo. O esos actos humillativos que también se relacionan mucho con lo psicológico que ya les estaba diciendo. Ese tipo de control, por ejemplo, es la manipulación a veces que sea incluso tan fuerte en la pareja, donde la otra persona tiene que justificar absolutamente todo. Entonces, en qué se ha ganado, que se ha gastado el dinero, por qué salió, que por qué tanto, si el presupuesto no era este, por qué manejas esto. Entonces, hasta con cosas básicas de la canasta familiar empiezan a limitar y cuestionarlo, ¿sí? O incluso mujeres que de pronto son proveedoras también económicas en su casa, o hombres también, porque pasa en los dos sentidos, y que sea su pareja quien maneja en su totalidad su dinero y el otro no sea merecedor o no pueda de su propio trabajo obtener o darse un gusto o usar su dinero en obtener darse cierto beneficio. Perdón. Doctora Olga, el micrófono, por favor. enciendes por favor el micrófono. ¿Ya? Ahora Sí, sí me ya, escuchas. ya, ahora Sí, sí. ahí Perdón. está bien. ¿En qué parte me quedé? Digo, en que en violencia, hasta me escucharon hasta la violencia económica. Sí, ahí vamos. Sí, sí, ahí Ah, vamos. ok. Cuando hiciste como la pausa porque escuchaste algo, hasta ahí te escuchamos. Perfecto, listo. Entonces ya voy a retomar. Listo. Entonces, miren lo importante que es ese tipo de conductas que tenemos diariamente, porque es que el ser violento es una posición que es adquirido por los hábitos incluso que tenemos desde pequeños en casa. Es la manera como comunicamos y nos relacionamos. Por eso es que es tan importante aprender a darnos cuenta qué es y los daños que hacen, porque decimos, así me educaron. Y los papás no traen un manual, eso lo sé, ningún hijo dentro del parto trae un manual de instrucciones como un computador, el resto formate e inicie, no, es un ser humano que no es perfecto porque jamás debemos buscar la perfección, porque eso es lo que nos hace incluso únicos, pero es un ser humano con fortalezas y debilidades, que viene en un molde de lo que le dieron en su caso su hogar y que nunca se ha pensado, se ha cuestionado si está bien o está mal. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacernos, porque de algún modo todos somos violentos. Hemos sido violentos inclusive con nosotros mismos. Y ahora más con el estrés y la ansiedad, que considero eso es un tema que después podemos tomar más adelante, de todos los síntomas que también se están generando y cómo esto ha aumentado las situaciones de violencia en la casa, porque no sabemos manejar nuestra emoción y explotamos. Listo. Después sigue otra que es muy álgida, o sea, yo prácticamente la voy a mencionar por encima porque es demasiado extensa y tiene muchos picos, y es la violencia sexual, que creo que esa podría ser otra incluso que quedaría todo el rato hablando, y es que hay que especificar incluso papás que existe una ley solo para los niños. Hay dos aspectos, uno que es la ley de infancia y adolescencia, que es la ley 1098, y hay una ley que se creó específicamente en temas de abuso sexual para niños y niñas y adolescentes, y es la ley 1146, que ahí explica exactamente cómo se da este tipo de violencia y cómo es el comportamiento como ellos, y las empieza a clasificar, ¿cierto? Pero entonces sabemos que todo tipo de violencia es donde hay una fuerza en contra de la voluntad de esa persona, y que hay una coerción a nivel físico, psicológico, emocional, físico, y se aprovecha de esta condición de indefensión, de desigualdad en las relaciones en que puede existir entre una víctima y su agresor, pero que no cambia el tipo de violencia independientemente si sea personas mayores o menores, sino que a nivel judicial para nosotros sí tiene unas implicaciones distintas cuando se es menor de edad. Entonces, la violencia sexual acá en Colombia se presenta en muchas formas, y lo más grave son sus secuelas, son sus consecuencias. Acuérdese que al principio decía que uno puede olvidar como
una situación, pero no el daño que me causó. Y para mí el peor arma existe es la lengua. Porque tanto que estaba en urgencias, la verdad, ni un tiro lo saca muy fácil en medio de un proceso quirúrgico. Pero yo no puedo sacar una palabra maldicha en un mal momento a una persona. Y puedo tener 80 años y aún recuerdo lo que su papá le dijo cuando tenía 5 su mamá, o se lo dijo a su amigo su tía. Eso no lo borro yo de esta cabecita, ¿cierto? Entonces, bueno, los tipos de violencia en Colombia sexual está acoso sexual, abuso sexual, acceso carnal violento, explotación sexual. Aquí me determino en esto porque en la prostitución o el ejercer la prostitución en Colombia es válido, pero solo para personas mayores de 18 años. Todo quien sea menor de 18 años es diferente. Es una propiedad y hay personas que capturan una privación de la libertad entonces, de formas distintas. Entonces, la violencia en el conflicto fuera de Cartagena y Cali creo que son como de las que tienen los índices más altos, desafortunadamente. El embarazo forzado, aunque no lo crean, eso existió. En nuestra guerra muchas de esas niñas eran abusadas sexualmente. Primero eran esclavizadas de algún modo porque eran privadas de su libertad por X grupos armados, las encerraban, aislaban de su familia, las violaban y después incluso a que ellas quedaban embarazadas después de de esas relaciones sexuales, había aborto forzado, que eso es otra característica. La negación de la anticoncepción también es un tipo de violencia para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Sistema General de Seguridad Social y en Salud habla del derecho a la anticoncepción. Sí, incluso papás, qué pena, pero el ICDF tiene una connotación especial, aunque eres menor de 14 años y tienes una oportunidad sobre tus padres, las niñas y niños de 12 años en adelante tienen derecho a empezar a recibir orientación, incluso a elegir un método, pues el desarrollo hormonal se da mucho más temprano cada vez. Listo. La negación al derecho de la protección de enfermedades de transmisión sexual y VIH, la tortura en personas protegidas, o sea, que están en custodia por X o Y proceso jurídico legal, incluso el matrimonio forzado. ¿Por qué? Porque lo vemos. Desafortunadamente tenemos zonas culturales de nosotros donde está. Y aunque sea un tema se me olvidó cómo se denomina, las culturas indígenas y otras que tenemos, sigue siendo un delito y ellos se entra a un proceso de negociación con este tipo de procesos que se maneja internamente, ¿sí? Porque prima el derecho al menor por encima. Bueno, adicionalmente existen como otros tipos de violencia que no están tan explícitos en la ley, pero son muy frecuentes, y es la violencia verbal, que es este tipo que se caracteriza por acusaciones, insultos, amenazas, juicios, críticas degradantes del ser humano, órdenes agresivas y gritos. Ojo, que ahora se sanciona y se penaliza el maltrato a los menores. No significa que yo no pueda castigar a mi hijo, pero ¿qué sucede, papás? Cuando yo tengo rabia, me pasa lo mismo que cuando tengo miedo. Mi cuerpo genera las mismas sustancias en mi cerebro y me produce una fuerza mucho mayor que no tengo. Ejemplo, simple, cuando tengo mucho miedo viene un toro y resulta que viene corriendo, yo salí como un instinto de supervivencia, me brinqué un alambrado que después decía yo como carajos, me salté eso en otro momento y superar un alambrado de 5 o 6 líneas de alambre de púa. Lo mismo pasa cuando tengo rabia. Cuando tengo rabia, tengo un mal no para violentar. Ojo porque estoy aclarando, listo, para que tengan muy presente, porque uno no debe castigar con rabia, porque de la rabia se pasa al maltrato. Eso es una línea así de diminuta, listo. Entonces,
pronunciar palabras, dar, humillar, ese tiempo como sea, pero el simple hecho de usted empezar a usar una palabra peyorativa o que destruye al otro como vos sos pendejo o vos sos bobo, y a nosotros se nos volvió muy coloquial en nuestra jerga popular, vos sos bobo, vos sos bruto, es que vos como una burra, eso es violencia, ¿sí? E incluso en nuestra forma de hablarnos y de expresarnos, nuestras conversaciones al contestar, hay algo que también sucede mucho y nunca lo hemos visto, y es ignorar al otro y no escucharlo. Son parejas. ¿Cuántas veces ustedes se han quedado días sin hablarse y cogen a sus hijos como el vaivén? ¿Ustedes creen que eso no es violencia? Pues papá, sí lo es. Porque es que si yo soy un adulto emocionalmente sano, ecuánime, que estoy formando a resolver sus conflictos, y ahí empieza el respeto, y es aprender a ser asertivos. Asertivos no solamente es hablar, asertivos es ser inteligente emocionalmente, de formas que yo tenga la ira y sea capaz de expresarlo, contenerlo. A nosotros no nos están enseñando a manejar eso. Y ese es el grave problema, que ahora estamos supliendo sus emociones para que no las sientan. Entonces el niño está muy aburrido, es que está llorando, tengo que darle algo para que no llore. Es que no sé qué, y todo el tiempo está haciendo eso. Y lo mismo para resolver conflictos. Y ojo, porque ahí nos exasperamos todos cuando no somos capaces con el malestar del otro, con la insatisfacción, y termino volviéndome violento. Sí, y eso lo hago muy constantemente en el diálogo y en mis actos. Entonces es importante estar pendiente de esa forma como ofendemos, con las burlas, como les decía, o las pueden hacerlo porque me emociona el tema y voy y arranco. Listo. Entonces, ese tipo de violencias y este tipo de situaciones empieza a generar una serie de condiciones de insatisfacción que quitan bienestar emocional y físico a los seres humanos, incluso mental, porque ya les había hablado desde el principio de la conversación que hay 3 daños: cognitivo, fisiológico. ¿Quién más me dice la otra? A ver si me para un poco, estoy hablando yo sola todo el tiempo. No miro qué dice. Psicológico. Bueno, voy a hablar conductual, ¿sí? Listo. Entonces, cognitivo, fisiológico y conductual. Listo, miren lo complejo que empieza a ser. Bueno, hay otro tipo de violencia, y es la violencia de género. Aquí les voy a hacer algo. Y es que ustedes tienen un tipo de deportistas donde antes incluso había muchos señalamientos, si era niña o si era niño, y si era niña, entonces iba a ser la niña como así, monta bicicleta todo el tiempo, y qué es eso, o sea, estás rayada. O que les llega al niño que me gusta, algo escuchaba, no se me olvida, dentro de estos grupos que hemos hecho, y es que era con el cabello largo, entonces empiezan a hacerle señalamientos porque no es su masculinidad, se ve afectada por ello. Es muy importante empezar porque mire que son cositas básicas. Entonces, si llega con una camisa rosada un niño, no sé quién les dijo que el color tiene una entidad específica y que solamente se puede usar uno o el otro, ¿cierto? Entonces, esto es raro. Si ella usa, esto es rara, ¿sí? Ojo, porque esos son conductas que están basadas en las violencias de género y son asumidas por roles que hemos pensado, imaginado, que eran hábitos incluso inadecuados, que de pronto nos educaron así pensando que los colores tienen sexo, que el jugar con una volqueta o una muñeca te hace menos mujer o menos hombre, que yo sepa sigo siendo completamente mujer, heterosexual, y me fascinaba jugar volquetas. ¿Por qué? Porque tenía un referente. Mi papá toda su vida trabajó, es ingeniero y trabaja en temas de construcción, entonces pues imagínense, yo educada con volquetas, tractores y de todo, pues ¿qué iba a hacer? Una Barbie con una volqueta. Y eso no cambió mi feminidad, como el niño que se educa en un entorno que es solo mujeres, porque está la mamá, está su abuela, y a veces no hay ni abuelo ni papá. Entonces no tiene figuras ni siquiera representativas masculinas. ¿Tú cómo pretendes que un niño que no tiene ese referente masculino tenga conductas que no sean
femeninas. Si imitamos, aprendemos por imitación. ¿Qué es lo que hemos escuchado mucho más? El ejemplo enseña. No, más que la palabra. Entonces, ojo porque caemos en situaciones básicas y lo llevamos incluso a actividades que son deportistas para sus hijos, que se supondría que eso le podría aumentar un montón de cosas, tanto en lo emocional, en lo conductual, en lo físico, incluso ser muy bueno, y ese tipo de situaciones puede bajar. Y nosotros de adultos somos el referente para los niños, porque los niños hacen lo que ven de sus padres, ¿sí? Entonces, la violencia basada en género es entendida como la acción, la omisión, la conducta o la amenaza que se tiene contra una persona o un grupo de personas, ¿sí? Generando un daño psicológico, físico, sexual, moral y el resto. ¿Listo? Cuando damos esa definición de violencia basada en género, inevitablemente debemos de haber pensado que es de los solamente como el rol género femenino masculino, ¿sí? Pero resulta que las mujeres no han sido el único problema o no son las únicas que enfrentan este tipo de violencia para ellas, pues los hombres también se han visto involucrados en ellos al ser juzgados y señalados. ¿Qué ha pasado? Que históricamente, ustedes han escuchado la palabra feminicidios muy recurrentemente, y es que las mujeres son las mayor denunciantes o más evidentes en temas de violencia de modo general. Pero aquí les voy a decir algo. Tristemente, los hombres lo viven, pero por su ego de macho no lo denuncian. Tristemente, les digo que durante 14 años básicamente he trabajado en abuso sexual con niños y niñas. Y en los últimos años, en un solo mes, póngale, atendí 21. De esos 21 podían ser 13 hombres. El resto niñas. Y eran niños. O sea que el abuso sí hay en los niños. No solamente debemos cuidar a las niñas por ser niñas. Los niños también son abusados. ¿Sí? Y el abusador siempre está cercano, es de la familia, es conocido, tiene su confianza plena, pero es que nunca lo duda. Pero nosotros dudamos de los niños y pensamos que ellos están inventando. Jamás inventan, jamás. Y para el derecho, no me acuerdo el término en este momento, pero prima para el derecho constitucional colombiano, prima como el tema de inocencia, no sé cómo se denomina jurídicamente, pero tienes derecho a la inocencia y vos como padre muchas veces se lo quitas, o como familia le quitas esa presunción de inocencia, lo estás haciendo culpable de una vez, culpable de un acto del cual es el víctima. Entonces señalo a pesar de haber sido victimario, y eso pasa para todo. Y a los hombres también los golpea. Yo también he recibido hombres que la mujer los ha quemado con una plancha, pero me da pena y me da vergüenza decirlo. Es más, llegan a urgencias, pero cuando ya están mal graves. Antes no lo denuncian, antes no lo dicen. ¿Por qué? Porque me da pena como hombre decir que mi mujer me agredió. Y eso pasa, y mucho. No solamente son los hombres, también hay mujeres muy violentas, muy agresivas. Entierran navajas, puñales, de todo. Listo. Entonces, para las mujeres específicamente, se creó una ley, y es la ley 1257 del 2008, que tiene como objetivo, pues, como las normas que permitan generar acciones de prevención en temas de violencia y que sea restablecido el ejercicio de sus derechos, desde lo administrativo, lo judicial y todo el tipo de atención, porque desafortunadamente lo vemos muchísimo, ¿cierto? Hay otro punto que, señoras, esto no lo han escuchado, se llama violencia obstétrica. En las últimas conferencias que han tenido los congresos de ginecólogos y ginecobstetras, han empezado a hablar de ello porque nunca lo hemos mencionado. Y es esa vulneración incluso verbal en actos que se tienen a la mujer porque se queja ante la sensación o el trabajo del parto, y muchas veces se le vulnera hasta derechos en salud, son violentos, son agresivos, les dicen cosas hacia su cuerpo y de todo, en caso de una mujer que tenga un umbral del dolor, o sea, la capacidad de aguantar y tolerar un dolor sea muy bajito, entonces empieza a quejarse en una sala de urgencias y empieza a decirle algo como esto, y es que, pero eso no se quejaba tanto cuando usted estaba haciéndolo. De esa forma, ¿sí? Entonces, también yo podría decir, papá, pero vos no se te olvidó que tenías un hijo cuando lo estabas haciendo. Mientras lo estabas haciendo, creo que también estabas disfrutándolo. Pero aún así se te olvidó que eras papá, ¿cierto? Entonces, ojo, porque mire que son formas, y ahí voy a decir algo, qué pena me miro. Yo siempre he dicho que hay algo que se llama aborto masculino, y son esa cantidad de hombres
que está mal enfocada el derecho a la planificación familiar, señoras y señores y niños, pues los hombres podrían tener un hijo todos los días. Las mujeres solamente pueden tener un hijo al año, porque nosotras si gestamos somos 9 meses, entonces solamente podríamos tener uno, ¿sí? En caso de que se dé la gestación completa. Si no, pues sería solamente 12 meses, en caso de que sea una mujer que haga actos como de un aborto, que esto no sería ya de tipo legal, cada mes, pero serían 12, mientras que un hombre puede hacer 365 si tiene una persona diferente. Entonces, empecemos a cuestionarlos. Listo. Y esa palabra que yo le digo del aborto masculino es olvidarse de la paternidad, que no es solamente ser proveedor económico, es el cuidado, es la crianza, es que yo no pierdo mi masculinidad por darle una sopa a mi hijo, por preparar una comida, por barrer o trapear, pues nada tiene que ver mi sexualidad o mi respuesta sexual y mi capacidad sexual en hacer una actividad de un oficio en casa. Y hoy estamos en casa y somos familia. Parejas son dos, entonces es 50-50. Familias son todos. Todos vivimos dentro de una casa, todos tenemos normas y responsabilidades. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo así. Hay otras que yo no les había hablado, pero el de laboral, ¿cierto? La institucional, que incluso se da de la misma forma porque se dan acoso sexual, laboral, verbal, físico. Entonces es como la misma, sino que se hace transversal. No sé si hasta acá tienen dudas o preguntas o empiezo a decirles qué vamos a hacer en caso de vivirlo. Olga, Señor. sí, mira, yo pues quería como empezar un poquito a preguntar y quizá el tema ha sido un poco invisibilizado, yo creo que es más por falta de conocimiento, pero digamos que cuando estábamos preparando toda esta charla hablábamos de la responsabilidad que tenemos nosotros como institución y los mismos clubes, cuando quizá nos enteramos de alguno de estos casos, pero por X o Y razón decidimos ignorarlos o hacernos los de la vista gorda porque creemos que son problemas familiares, pero al enterarnos ya tenemos una responsabilidad. Entonces sí me gustaría un poco que nos explicaras este panorama. Bueno, ahí les voy a hablar. ¿Qué sucede? Que ustedes la mayoría trabajan con población niña, joven y adolescente. Yo les mencioné al principio una ley, es la ley 1098, ¿sí? Esa ley 1098 y la 1146 cuando les hacía el tema de violencias. Resulta que en Colombia toda persona que conoce un acto de violación, maltrato o vulneración hacia un menor de edad está en la responsabilidad penal y jurídicamente de hacerlo. Y más si yo hago parte de una institución o un establecimiento. Que sea de deporte o no sea de salud, eso a mí no me exime de la responsabilidad jurídica de ello. ¿Por qué? Porque incluso yo conocerlo soy responsable de tener esa información. Y yo soy responsable incluso de revictimizar a ese menor si es que yo llevo el uno al conversatorio, el uno al otro, reparto el otro y solamente me voy en la crítica y en el pasillo. Entonces, el no hacerlo es una responsabilidad incluso jurídica, porque si esas investigaciones se hacen retrospectivas, o sea, tiempo atrás, y el menor dice, yo lo dije, lo hablé, lo supo Julanito, lo supo Peranito, Sultanito, y nadie hizo nada. Resulta que ustedes lo pueden llamar, a usted lo pueden citar, le pueden decir, venga, ustedes conocen esta situación y no hicieron nada. Pasa lo mismo cuando hay una situación de violencia, por ejemplo, los menores quedan a protección del ICBF. ¿A quién llaman en primera instancia? A todos los familiares cercanos. Donde también les dice, bueno, se hace responsable del otro, pues resulta que ustedes también, si conocían este hecho, ¿ustedes por qué no denunciaron? Pues desafortunadamente en Colombia no se aplica la ley de manera estricta, porque si no, eso daría cárcel. Pero no los entran pues a la cárcel porque no también el menor a cuidado de quién va a quedar, ¿cierto? Pero pasa. Y resulta que hace poco, si no se recuerdan, durante la pandemia aprobaron también un proceso de ley que perdón, olvidé la ley donde hablaban todas las violencias que viven los menores y cómo eso ya pasó a un proceso penal donde hay cadena perpetua por ello. Entonces, miren las implicaciones legales que tenemos tan simples. Incluso las conductas. Yo como psicóloga percibo perfectamente en una consulta hablando con un menor, en un diálogo, no sé, durante 40, 50 minutos, uno empieza a ver características de un menor que ha sido violentado. Incluso hay características muy similares a otras, entonces uno también indaga. Y la ventaja de los niños es que ellos, papá, hablan
todo, todo. Y no les dicen, ustedes les pueden, no hablen nada, no dicen nada, pero su cuerpo lo hace, porque ellos están desarrollando estrategias apenas de comunicación. Entonces, su anatomía le empieza a hablar, su fisiología lo habla. Entonces, es la responsabilidad que tenemos todos. Yo pienso que internamente deben de crearse, como ustedes, institución también, y es un llamado para que lo hagan en conjunto. Pues no son solamente las personas con quienes me he contactado los responsables únicamente, es de todos ustedes que son una familia, son padres, son de todos, porque de pronto no tengo la herramienta, pero el otro me ayuda, entonces eso son importante porque lo fuerte es la red de apoyo, que es lo que más necesitamos, no darnos pena hablarlo, ni darnos miedo, hacerlo, y vergüenza, que es lo que peor nos ha hecho la vida, crearnos vergüenza de todo, entonces nos da vergüenza ser ignorantes, pero no nos da pena ser atrevidos y pasar por encima del otro, no, eso no, pero sí nos da vergüenza preguntar, o nos da vergüenza sentirnos vulnerables, temerosos, con miedo, no, eso no lo podemos mostrar. Yo tengo que mostrarme perfecto para los demás, ¿sí? Entonces es crear como una ruta que hacer en caso de ver esto y eso, y que entiendan papás que si la institución como tal lo hace, no es en contra de ustedes, es que es su responsabilidad, porque si a ellos les llegan unos niños incluso con ciertas características de maltrato físico, discúlpame, si eso es evidente que el niño no se está golpeando ni nada y no tiene un problema en motriz, motor o cognitivo que le esté implicando en su desarrollo, que no tenga una motricidad fina o gruesa donde el niño se tropieza constantemente y se golpea, sino que empieza a verle unas laceraciones físicas, por ejemplo, y unas involuciones y unos cambios, yo puedo denunciar. Y no es a usted, es por la protección del menor, porque la ley me obliga a ser responsable. Que yo como papá lo permite es su responsabilidad. Y ojo, porque si pasa de padre o madre, abuelos, lo que sea, los otros son cómplices. Porque el callar también me hace responsable. Entonces mire lo que hay. Y es tirarme la vida de un ser humano. Porque acuérdense lo que yo les decía, mire físicamente y emocionalmente cuánto está, cuántos problemas. Entonces nos agredimos como pareja, nos agarramos a pelear hoy, y pretendes que mi hijo al otro día se concentre y haga las tareas. El niño de dónde vive, perdón. Donde papá y mamá cuando están bien los veo darse un beso o algo y después, ¿qué hubo? Ah, va a comer, no quiero. Y después le decimos al hijo que no me responde mal, que se concentre. Y no ser parte de la violencia no significa que vivirlo en medio, aunque no me peguen, pero todo el tiempo escucho y veo, eso es vivir violencia intrafamiliar. ¿Y el otro cómo va a ser? Falta de concentración, se va a volver torpe, olvidadizo, va a tener problemas inclusive de autoestima, se va a creer que no vale, va a tener problemas gastrointestinales, digestivos, cardíacos. ¿Se acuerda que los empecé a mencionar en un principio? Si miramos, empecemos a entender que hay muchísimo. No sé si con eso respondo. Me dice porque me agarro la... Usted acaba de generar alarma con respecto a temas que pueden ser susceptibles o que pueden llevar hacia un tipo de abuso de los que ya ha mencionado, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una comunidad donde compartimos algunos mucho tiempo, pero algunos poco tiempo con los niños y niñas, ¿cierto? Eso depende mucho de la cantidad de estímulos que cada uno de los clubes tiene o que los procesos deportivos tienen, ¿cierto? Saber si un niño tiene problemas gastrointestinales y que no sea un tema médico esporádico o algunos de esos síntomas que se reflejan a través de síntomas médicos puede ser complejo para uno decir o identificar una conducta hacia el abuso, ¿cierto? Pero también hay otro tipo de comportamientos que los niños normalmente presentan distantes a los abusadores y cuando están en grupo, por lo mismo que usted dijo ahorita, porque ellos apenas están creando
unos procesos de comunicación que no les permiten elaborar coartadas o mentiras elaboradas para tapar un abuso, o cuando un abusador dice no le puedes contar a tal persona, no le puedes decir, mira, te vuelvo y te hago esto si cuentas, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo podemos prender nosotros mismos las alarmas como adultos responsables, como líderes de procesos, alarmas que nos permitan empezar a generar una conciencia de que puede haber un posible abuso, pero también respetando el debido proceso con respecto a estos niños, ¿cierto? Porque aparte del tema de abuso, también hay otras características psicológicas, físicas, que también pueden llevar a confusiones con este tipo de lenguaje de los niños. Dentro de estas características, ¿cuáles pueden ser notorias que uno pueda decir, venga, que acá puede haber un problema de abuso y de violencia intrafamiliar, por ejemplo? Pues mira, con respecto a eso, existen como patrones. ¿Qué sucede? Y es que vamos a tener varios contextos. Todo esto yo lo estoy hablando en contextos que estamos viviendo ahora en pandemia, pero que en la normalidad uno pues no se detendría como a pensarlo. Incluso va a haber para nosotros un reto adicional y para ustedes también. ¿Por qué razón? Porque una vez se nos flexibilice el poder volver a los espacios que habitualmente estábamos y entrenando, a todos sus niños van a tener problemas de adaptación, como nosotros también. Se nos va a detonar unos estados de ansiedad y de estrés que ya estamos viviendo. Y va a haber unas situaciones de cambio y de anormalidad. Y van a haber patrones y conductas. ¿Sí? Ahí que nos va a tocar a nosotros. ¿Y cuál es el reto actualmente para nosotros? La forma de indagar y de hablar. ¿Sí? Pero yo pienso que por lo menos la violencia física es muy evidente. O sea, es bastante recurrente. Los niños, inclusive cuando son sometidos a maltratos frecuentes, cuando tú te les acercas, automáticamente reaccionan o se protegen, ¿sí? Son instintivos, porque es el instinto de supervivencia y de protección. O sea, es de las primeras más factibles y evidenciadas, porque incluso cuando se golpean no siempre está, o en la forma de caminar, porque hay personas incluso que nunca golpean en las zonas donde se ven, sino en ciertas áreas. Y ojo, porque aquí lo voy a decir, esto va desde el nivel 0 hasta el nivel 6. Incluso la violencia intrafamiliar, física y psicológica y económica más alta está en el 6. Porque hasta se golpean en zonas donde no son visibles y se tapan. ¿Sí? Y también existe la manipulación económica, a pesar de que diríamos pues, que tiene una condición socioeconómica alta. Hay más manipulación incluso económica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay que empezar a ver la forma como el niño también habla y preguntarle si así le dicen en la casa, si así lo hacen, porque entonces empieza él mismo a tratar a sus compañeros de esa misma manera, porque yo aprendí que eso era normal, que eso era la manera como se relacionan en mi casa. Entonces todos en mi casa se insultan, se pegan, se dan puños, yo lo normalizo y eso es lo que veo, entonces lo hago. Entonces ahí es uno empezar a ver ese tipo de patrones, indagar o preguntar, bien, en tu casa se hablan así, las mamás se hablan así, ¿sí? También hacer una evolución importante si se puede y se tiene la cercanía con esas personas, decirle, ojo, cuidado, busquen ayuda, es importante, esto no es común, no es normal, que es que ese es el problema. Hay niños que empiezan, lo que pasa es que los problemas ya, como yo les decía, cognitivos, fisiológicos, de gastrointestinales y eso, es cuando se vuelven recurrentes en el tiempo. Y cuando tú le preguntas por causas médicas, si lo han llevado, si no, no sé qué, pero si esto se vuelve permanente, permanente, permanente. O sea, a mí me asombra, por ejemplo, a mí me mandan pacientes de perros enormes, que se comen todas sus uñas hasta los cueros y se laceran sus piernas, y eso los tengo desde bebés, y se arrancan los cabellos. Entonces son cosas como que ya sean frecuentes en el tiempo. ¿Qué le toca a uno? Volverse muy observador, o sea, si siempre le escucha la misma queja, la misma satisfacción, la mismo malestar, le ve lo mismo, si es en el tiempo, indaga, si no hay una prescripción, una condición médica que uno dice, es que el papá ya me mencionó que él sufrió por esto, venga, y vamos a ver qué pasa, y háblenle, o sea, están entre los entrenamientos, no sé qué, ay, ve, ¿cómo te va? ¿Qué he hecho? No sé qué, en ese medio. Porque un tip específico, yo decirte esto, esto y esto y esto y esto,
No, hay unas secuelas y unas características generales, pero las condiciones nos están cambiando. Entonces, sería inclusive intrusivo de mi parte, y en este momento decirlo, con base a la situación que estamos en pandemia de aislamiento social y lo que estamos viviendo, empezar a determinarlas, para que cuando ustedes vuelvan a la normalidad de sus entrenamientos, posiblemente haya factores muy parecidos a esto. Entonces sería ya peligroso. Es más, el tener la oportunidad de tiempo y espacio, pero pues lo físico sí, y lo conductual es evidente. Entonces, eso sí se empieza a ver mucho en el otro. Esos son los más grandes. Y el niño que a toda hora siente miedo, que es inseguro, que es atemorizado, que siente vergüenza, que no sé qué. Entonces, pregúntale, ve, a vos te dicen que no eres bueno o malo, porque eso es otra cosa. Si voy a hablarles algo y qué pena que de pronto me desligue. Albert Einstein, a su mamá, no sé si alguien se vio la película o ha leído, les llevó una boleta. Es de los hombres que más ha sido genios en el mundo y creó muchísimas cosas que aún siguen vigentes, y desarrolló su capacidad cerebral mucho más que todos nosotros. Y resulta que cuando llegó Albert Einstein tenía problemas de dislexia, disgrafia, discalculia, que es bien, porque cambiaba palabras, cambiaba letras. Y su mamá, cuando leyó, él le dijo, mamá, ¿qué dice ahí? Y le decía, es que como eras muy bueno, no puedes volver a la escuela porque los otros niños no aprenden como tú, y desde hoy seré yo tu profesora. Pero antes le mandaban a decir, era que su hijo era bruto, que no servía, y por eso no iba a ser permitido en la institución. Entonces es como yo cambio incluso a mi hijo, cómo puedo cambiarle sus conductas con solamente frases positivas y de acuerdo como a eso. Pero entonces así puntuales, yo pienso que es que se repitan en el tiempo, son conductas repetitivas y patrones repetitivos en el tiempo, que si lo ves, no sea algo normal, que no sea normal que el otro se burle de su amigo, que no sea normal que el otro se queje de dolores, que no sea normal que yo vea al otro siempre con un morado, que no sea normal que el otro siempre diga, no puedo, no sirvo, no soy capaz. Creería que es más o menos como eso. Oiga, No sé. bueno, muchas gracias ahí por responderle como a Jonathan. Yo creo que ya estamos en el espacio de las preguntas, así que los invitamos a todos para que empiecen a participar, bien sea que enciendan el micrófono y la cámara y hagan la pregunta, o en el caso, o que hagan como en el caso de John Paul Guzmán, que nos escribe por el chat y pregunta, ¿cómo actuar cuando es el niño el que maltrata a sus acompañantes y estos no toman ninguna acción? Ahí el responsable son los adultos. ¿Por qué razón? Porque no le están enseñando límites, ¿sí? Entonces no tiene adultos. Qué pena decirlo, pero son adultos invisibles, porque ¿quién se supone que forma un niño, un adulto? Pero resulta que el adulto es tan permisivo que el niño hace y manipula como les da la gana a los demás. Y que van a la expresión, pero es real. Si un menor es violento y es agresivo a los demás, y los padres o sus cuidadores se los han permitido, porque no le han enseñado límites ni respeto. Incluso es un niño que si hace eso se puede autoagredir para él. Y hay que determinar, porque si es una conducta donde los demás no hacen nada, o es una conducta que puede dar una connotación de algún trastorno o algo así. Pero la mayoría de trastornos tienen una edad específica, y si ya empiezan a estar vinculados con temas académicos, lo empiezan a identificar, porque no solamente afecta a un área, afecta a varias áreas, cuando es un trastorno, ¿cierto? O una dificultad cognitiva. Pero ya cuando es algo conductual y comportamental, es la figura de padres, son pautas de crianza, son normas. Eso sí quiero resaltar, papás, tenemos niños, pero los niños van a ser adultos. Entonces yo no puedo pensar que solamente ese niño que pesara, no. Por ejemplo, el bebé, puede ser un bebé, él sabe dónde va y saca su juguete. Piensa la lógica, si fue capaz de sacar el juguete, ¿por qué no es capaz de volverlo a guardar? Si tuvo la capacidad para sacarlo, ¿por qué no tiene la capacidad para guardarlo? Es de ahí, es de empezar. Ay, no, qué pesar, pobrecito. Yo lo mejor lo dejo y siempre llega tarde al colegio. Mamá, es que a ustedes le olvida que si va a llegar tarde del trabajo se lo van a echar. Qué pesar que madrugue. Ah, no, es que yo entro a trabajar a la 1 de la tarde. Siempre. Voy a tener un trabajo donde siempre me van a garantizar que me voy a levantar a la 1. La pérdida, el dolor, la ira, son partes necesarias. Hay que aprender a manejar emociones, como la felicidad, como la tristeza y la frustración. Y si ustedes tienen deportistas, lo que más tiene que aprender a manejar un deportista es esa sensación de ser frustrante. Y si no la aprende a manejar,
no la usa como un motor para ser el mejor, al menos dentro de su esquema, porque esa es la gran estrategia de las grandes deportistas en la vida. Ellos se cayeron 20.000 veces, pero tuvieron la capacidad de volverse a levantar y volverlo a intentar, porque nadie nace maestro. Entonces pienso que es como eso. No sé si quedó claro. Sí. Bueno, Olga, Mateo Cataño pregunta, ¿cuáles son las rutas a seguir para la denuncia de estos casos cuando la cuarentena obliga a cerrar los puntos que normalmente atienden? Bueno, entonces todo lo que sea vivienda, casa, cualquier tipo de violencia que pase en un techo, ¿sí? Sea por personas familiares o no familiares, pero que residen en el mismo vínculo, se hace en comisaría de familia, ¿cierto? Las comisarías de familia, tú te metes en la portal web de la alcaldía de Medellín y ahí te desligan todas cómo están. Ellas están cerradas en este momento, pero si quiere también podemos buscarlos de pronto en el WhatsApp o algo de cuáles son, pero cómo están funcionando. Ellos te dan unos correos electrónicos en los cuales redactas la situación, debes de colocar la dirección, quiénes son las personas, el teléfono, medios de ubicación y todo, y ellos tienen un plazo de 15 días aproximadamente para que cada comisario llame. Sí, en caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, mujeres les puedo hacer claridad sobre algo. Cuando hay una víctima o un agresor, tú estás siendo violenta, incluso la mayoría de las comisarias o comisarios de familia te llaman, necesita protección o medidas, si quieres yo voy y la saco ya de su casa y le doy vivienda, porque aquí también tenemos una secretaría de las mujeres que si no tienen ninguna red de apoyo ya las cuidan con sus hijos también, dígame si necesita eso. Incluso yo puedo vivir en una casa donde el dueño de la casa donde estoy es el agresor y es mi pareja o no, o es mi hermano o es mi tío, pero hay menores incluso en esa situación, a ese señor, ese comisario de familia le puede dar una orden de desalojo, así la vivienda sea de él, porque prima el derecho del menor sobre lo que sea. Pero también te van a decir, ¿quieres esta medida? Si tú dices no, voy a tratar de hacerlo, lastimosamente te quitas una medida de protección donde tú ya eres responsable. Una vez sea víctima de una agresión, te toca hacer el proceso de ir a atención por urgencias, próximamente fiscalía, si es en caso físico, ¿cierto? Caso físico. Entonces vas a urgencias, te hacen curación con esa epicrisis, que es como la historia clínica que te hacen en urgencias, dices que fue por esa situación, vas a la fiscalía, que ese sí no ha cerrado sus puertas, y en el búnker de la fiscalía te lo recibe un médico legista, que lo que hace es que te puede hacer otra valoración o con base en lo que describe el médico tratante de urgencias, que tú le tienes que decir que fue por causa de violencia intrafamiliar, se hace. En caso de violencia, incluso hacia los menores, que no es en mi casa, pero conozco el hecho, se puede hacer al correo electrónico del ICBF, que sé si me lo sé de memoria, se los puedo decir, sino que es que hay muchas comisarías por cada comuna, entonces no me las sé las direcciones generales, pero el del ICBF sí. Y eso funciona 24/7 y automáticamente te mandan un radicado una vez envías el correo y a los 3 días te dicen a qué centro zonal fue designado y es atención al ciudadano @icf.gov.co. O existe una línea fija que también me funciona 24/7, es la 141. Para el caso de violencia sexual, específicamente también que está, cuando son menores o otras parejas y llega a la comisaría, automáticamente también se desplaza a esa persona a urgencias. Pero si no quieres hacerlo ni llamar ese medio o algo, te enteraste y no importa si el hecho no pasó ya, sino, ojo, porque aquí les quiero aclarar esto. Si yo soy menor de 18 años y viví una situación de violencia o abuso, acoso o lo que sea, tengo 20 años más para denunciar. ¿Sí? Puede ser hasta los 38. Entonces, ojo, porque la violencia no solamente tiene que ser que pasó ya en un tiempo, sino que el proceso interno judicial y el proceso de atención en urgencias va a ser diferencial, pero esas deben entrar por urgencias siempre. La primera puerta para violencia sexual es urgencias. Y ahí se activa algo que se denomina código fucsia. Y el código fucsia es que hay una serie de exámenes de diagnóstico que sirven como unas pruebas para el momento en que se hace el proceso judicial y penal para poderlo registrar. Listo. ¿Qué es importante ahí? Que tengan en cuenta que siempre se debe decir que fue víctima de ello o decir código fucsia,
Dependiendo del tiempo, si fue en menos de 72 horas el hecho, se llama triaje 1, o sea, entras inmediatamente igual como el que está muriendo ya, se le da la misma importancia. Pero si no fue en ese término y en ese tiempo, y si no eres un menor con mucho riesgo, entonces pasas a triaje 2, que en el triaje 2 es donde esperamos los demás, porque acuérdese que para salud prima la persona que está casi a punto de morir, el accidentado, no sé qué, la mujer embarazada, el niño y el adulto. Listo, esos son prioritarios, porque el resto, esperemos a ver qué pasa. Pues, o sea, me fracturé, no señora, eso ya no le van a dar ahí mismo. Eso no hay una exposición de fémur ni de nada así, no, espere. Desafortunadamente, eso es nuestro sistema, así está hecho. Pero entonces para sexual va a ser eso. Le van a determinar y debe ir a una atención psicológica y posteriormente con esa atención, lo que yo les digo, la epicrisis de urgencias, ustedes deben ir al Calvas de la Fiscalía, que ese es por San Diego, es diferente al búnker que hay por Caribe, ese queda por San Diego, y ahí ya hacen un radicado, es la única parte, escúchenme bien, es la única parte donde un psicólogo o una persona, un profesional del ICBF va a grabar a ese menor o a esa persona en una cámara y le va a preguntar varias veces que le relate la situación en los hechos. Ojo, porque los niños, por ser niños, su discurso puede ser difuso o confuso, como lo quieran llamar. Y es que hoy dice una cosa, mañana otra se le olvida. Eso no quiere decir que sean mentiras. Es verdad, es verdad. Y es normal que eso pase en un menor. Normal. Ahí sí les voy a decir, es normal. Que la mayoría tiende a, no, pero es que eso se le está inventando. No, eso no es inventado. No sé si hasta ahí tengo claridades o les falta alguna otra. No, yo creo que ahí está muy claro. Bueno, ya vamos haciendo las últimas preguntas, por lo que los invitamos a que enciendan sus micrófonos o nos escriban por el chat para que resuelvan todas estas dudas. Como les contábamos en un inicio de esta conversación, de este conversatorio, perdón, esta será la primera charla. Dentro de 8 días tendremos otra donde profundizaremos en uno de estos tipos de violencia que hoy Olga nos acaba de explicar. Y bueno, la invitación es a que enciendan sus micrófonos y hagan sus preguntas. Esperemos a ver si alguien se anima. Todos. Buenas tardes. Yo te quería contar como una anécdota, pues toda la conferencia fue como fue unos temas que tocan bastante. Y Sí. una parte de la parte de violencia, pues como verbal, que uno en bicicross ve que cuando el niño llega como de último, está el papá, ay, usted sí no sirve para nada, y empieza a violentarlo. Me pasó una vez que hubo un padre de familia que el niño llegó de último y le pegó y todo. Y entonces yo sentí como las ganas de decirle, pues señora, él ya está bastante triste por perder, no le pegue, pero como que me cohibí de hacerlo porque pues como uno como entrenador ponerse como de cara al padre de familia, ¿cierto? Pero sí, digamos, como que me quedó ese recuerdo. Y lo que nosotros hicimos desde el Club de Sabaneta fue que empezamos a desarrollar unos talleres con los padres de familia y con los niños. Y les empezamos a trabajar a los padres de familia todo el tema de cambiarles como ese regaño, antes por el apoyo, no importa, lo hiciste muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo otro que encontramos? Que las personas que uno como club identificaba que necesitaban apoyo, no se vinculaban, no iban a las actividades. Y hubo incluso otro niño de esos que le falta autoridad, o sea, que es el típico niño que llega a la clase, que no hace caso, que pelea. Y entonces uno como entrenador, uno piensa pues como primero pues como sacarlo. Yo le pregunté a uno de los que fue profes míos y le dije, ¿qué hago con este niño? Él me dijo, no, Juan, usted no puede sacar a ese niño del entrenamiento porque ese niño, tú no sabes qué es lo que está viviendo en la casa, que es porque llega así. Entonces, con ese niño, mientras todos los niños hacen un ejercicio, él tiene que hacer 2 o 3 veces, o sea, para irle canalizando también como esa energía. Pero también, ¿qué fue lo triste que encontramos en el niño? Que cuando los invitamos pues como a algo más dirigido, más personalizado, más familiar, como una terapia, eh, tampoco los acudientes no se vincularon a la actividad porque resulta que era un niño huérfano que vivía con la abuela y la tía y ellos no pusieron tampoco de su parte. Entonces,
también hay veces es frustrante cuando uno trata de ayudar a las demás personas, pero ellas como que no, y uno no puede obligar a las personas como venga a estos talleres o venga a una revisión, ¿sí me entiendes? Entonces eso quería pues como aportar desde la experiencia pues que he tenido en bicicross y que sí le hemos trabajado mucho el tema de cambiarles pues como al papá, como digamos, qué triste decirlo, esa violencia de usted si no sirve, se dejó pasar, usted es muy bobo, por no importa, tienes que hacerlo mejor y bueno, eso era lo que quería aportarles y de verdad que muy buena este primer conversatorio. Juan, perdón que te interrumpa y te voy a hacer una evolución ante esto. Resulta que también para la ley 1098 y se puede hacer el correo electrónico del ICBF, hay algo que se llama negligencia, abandono e inobservancia, ¿sí? Y son este tipo de conductas, o sea, sí tienen unos padres responsables, pero unos padres o una figura, sus papás están ausentes, pero tengo unos abuelos permisivos que no están constantemente en ese seguimiento que se debe hacer ante los procesos del otro, porque es que no solamente decir, ay, no, venga, yo te meto a todo y listo, y ya paré de contar, no, es que es mi deber hacer, porque mi responsabilidad jurídica y penal, una vez asumo una responsabilidad de una custodia a un menor, o son mis hijos, es la formación de ese ciudadano, y dentro de ese ciudadano está eso. Si él se volvía incluso un malestar para su contexto y su entorno, era evidente que había una negligencia o una inobservancia o no podemos decir que un abandono, pero estaban las dos características y eso se describe también en el correo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué es? Ellos también van, hacen una visita, en una observación, hacen unas devoluciones, va un trabajador social, un psicólogo. No siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de ICBF es que nos van a quitar a los hijos o que si nos llega la comisaría de familia es que ya se armó dependiendo de la situación, porque hay procesos de conciliación, de mediación, de formación a padres, de acompañamiento de orientaciones a papá que no sabemos, y que en pautas de crianza y límites y en normas, ay, estamos jodidos. Yo vi una mano levantada y dice que es Mateo Cataño. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí. Soy Alexandra Álvarez, la mamá de Mateo Cataño. Lo que pasa es que no sé cerrar la sesión. Él debe estar ahí, pero ¿por qué puso mi nombre? Yo tenía pues como una sugerencia y es respetar la intimidad de los chicos cuando pase algo. A veces como papás o como adultos pensamos que tenemos la información y somos dueños de la verdad. Y hay un tema de respeto por el otro y por esa información, porque es que ese otro tuvo un suceso, pero va a tratar de seguir su vida normal. Entonces, si tú no le respetas esa intimidad, va a ser muy complejo regresar, porque además puede generar una etiqueta y puede generar como un rótulo que le va a impedir pues volver a la normalidad. Entonces esa era como una sugerencia muy grande, ¿cierto? Que todos deberíamos de tener en cuenta y como papás a veces hacemos o sea, cuando vamos en el carro ya para la casa después del entrenamiento o en la casa sin pensarlo, hablamos del tal niño delante del nuestro y eso no es asertivo, eso no es bueno porque no estamos respetando ahí esa intimidad. Pensar en esto, a veces uno dice, no, eso no nos pasa a nosotros, a cualquiera le puede pasar, incluso nos puede estar pasando. Entonces, es tenerlo en el radar, es pensar que en la vida puede que eso nos esté pues como, o sea, a todos nos puede tocar. Y por eso también tenía como una última sugerencia y es de pronto desde las redes que maneja muy bien la CAP, que de pronto haya como una partecita donde todos los jóvenes sepan que tienen esas rutas. Lo preguntaba porque entonces tú dices que mandas el correo, pero cuando pasan esas cosas puede ser de noche o a cualquier hora y, ay, ¿cómo es que se llamaba la que nos habló en la reunión? Entonces, qué bueno que de pronto en las redes de la CAP, que manejan tantos niños y jóvenes, haya una partecita, un loguito donde digan, ve, yo voy allá y allí sé cuál ruta seguir para esto. Sería muy chévere. Yo lo puedo dejar escrito. ¿Qué hacer en caso de cuál? ¿A dónde ir? Yo les ayudo de pronto a dejarlo así como para que se publique. Muchas gracias. Muchas Y lo que gracias. tú dices, perdón, lo que dice esta mamá, ojo porque no todo el mundo maneja el estrés, la tensión y la ansiedad que le puede dar incluso un proceso de competencia igual. Hay personas que les puede dar, papás, qué pena, un estreñimiento a los niños, hay niños que les puede dar incluso que le dan deposiciones blandas o les da diarrea, hay niños que se hiperventilan, o sea, que empiezan a respirar y les da taquicardia, hay niños que les dan ganas de orinar, hay niños que se pueden orinar, o sea, es que no lo controlo, ¿sí?
como también el hecho de cuando pierdo, el llorar, el frustrarme, el que me dé ese malestar, eso es normal, eso pasa y somos humanos. Y son situaciones básicas. Ay, es que este no alcanzó, se orinó, se ensució, algo tan simple como eso puede pasar. Incluso ese tipo de violencia que mencionaba ahorita uno de los entrenadores también en un principio de cómo ese papá agredió al otro y cogió y lo golpeó, pienso que hay que aprendernos nosotros también a empoderarnos y ser asertivos. No es ir a generar una discusión, pero decirle que por favor, que en el BMX o en acá hay un respeto por los otros y que entienda que ese no es el espacio ni es el lugar. Ni él como padre, a pesar de que ese sea su hijo, tiene el derecho a hacerlo. Que no olvide que por encima de él hay una protección y una custodia de los menores y hay unas leyes. Y no es que se esté amenazando. Yo creo que uno le puede decir a las personas todo lo que quiera y si me están escuchando, sintieron que yo baje la voz. ¿Por qué razón? Porque si yo me voy a una persona alterada, a hablarle en voz alta, a agredir, el otro va a reaccionar. Y eso es ser comunicación asertiva. Yo puedo decirle al otro incluso algo que le puede generar malestar, pero se lo digo con una voz, un tono pausado, calmado, diferente, y eso automáticamente el mecanismo de defensa hace que el otro se baje. Entonces es aprender a ser asertivos en esos momentos también. Ahí está, entonces la gente está animando a preguntar. Ya llevamos hora y 15 minutos. Entonces, nada, pues, precisamente para estos son esos conversatorios, para que la gente salga de dudas. Les recordamos que dentro de 8 días tendremos el próximo. Les recordamos que el domingo tendremos el segundo bingo virtual para que se animen y participen. Si el primero les gustó, el segundo les va a gustar el doble. Ahí sonó como yo me llamo. Pero entonces la idea es eso, que se animen, nos acompañen y participen. Los estamos leyendo todavía, o si no se animan a preguntar, también Olga va a abrir un espacio en el próximo conversatorio para resolver esas dudas que quedan por ahí. Me las pueden dejar a mí en el chat, a Angie, a Jonathan, por cualquiera de los grupos nos pueden transmitir esas preguntas si en este momento les da un poco de pena, un poco de susto preguntar, porque sabemos que no todos tienen esa solvencia a veces para preguntar públicamente o escribir, entonces quedamos ahí abiertos y prestos para resolver todas esas inquietudes. Olga, yo quería también como preguntarte ahí como para ir cerrando. Hay mucha gente que no denuncia por el tema que mencionaba la mamá de Mateo Castaño, que es hacerlo público. ¿Cómo hacen las entidades al momento de que un hombre o una mujer hace un denuncio para salvaguardar la identidad de la persona? Mira, por eso yo te digo, los correos virtuales ahora permiten eso, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en caso de comisaría de familia? Tiene que ser persona victimante, ¿sí? No puede ser otro. Es víctima dentro del hogar de la vivienda, la víctima es quien debe de hacerlo. Entonces, cuando hay menores, a uno que se lo facilita o que le permite, el correo, como yo les mencionaba, el ICBF del 141, como un medio más de acceder, porque incluso tristemente la mayoría se acostumbró a ese tema de violencia y no lo sigue. Ve y no lo denuncia, sino que se perpetúa en el tiempo y se vuelve cíclico. Entonces el hijo va a seguir, la mamá, o sea, eso es un boomerang que nunca va a parar. ¿Qué es importante? ¿O qué les digo yo? Cuando suceda esto, la línea 123 siempre está en funcionamiento las 24/7 del día. Y ahí hay una línea que es exclusiva para la mujer, ¿sí? Te pasan automáticamente. Incluso hay una línea o sea, llamas el mismo 123, pero hay una serie de profesionales de la línea mujer, hay otra serie de profesionales, por ejemplo, de infancia y adolescencia, que también ellos para los niños, ellos te orientan y te pueden decir qué hacer, si vamos, no vamos y de todo. Y es el hecho de las denuncias, ese puede ser el mismo medio para hacerlo. Entonces no es solamente para la emergencia que es que me choqué, me dañé, no, es la misma línea que se maneja. Adicional, hay una atención psicológica que se está manejando actualmente, que es la línea amiga, que también te brindan orientación, te deben de dar ciertas pautas, y es la 444, 444-4448, ¿sí? Esas son líneas a las cuales yo puedo llamar, pero el 123 para nuestra ciudad tiene de todo, o sea, tiene profesionales en psicología, tiene este equipo que yo les digo, por ejemplo, de infancia y adolescencia, donde tienen unas móviles, se desplazan, van por los niños, los llevan, los traen, van a medidas de protección y siempre están enlazados constantemente. Y hay otras cosas, mamás, papás,
Resulta que si sus hijos estudian en instituciones públicas de Medellín y todos sus corregimientos, las 16 comunas y sus, no me olvido cuántos corregimientos son en este momento, me tengo que poner a contarles, pues en sus corregimientos, Medellín tiene al 100% de instituciones públicas con psicólogos. Pregúntenle a los profesores en el chat que están manejando, porque ahí están. Hay dos clases de profesionales. Hay un psicólogo en algunas comunas que es por un programa que se llama Maite, que es de la Secretaría de Salud, y hay otro profesional en psicología que es por la Secretaría de Educación que se llama Entorno Protector. Están en todas. Instituciones educativas como tal, la ciudad pública tiene 239, 29, un número así exacto. Y eso incluye sus secciones escuelas. Y ellos son los profesionales que también los pueden orientar y acompañar a ustedes en este momento, incluso para el proceso de una activación de ruta. ¿Sí? Incluso algunas de ellos hacen visitas domiciliarias en sus hogares. Además hay algo que se llaman los CID, los Centros de Atención Integral para la Familia. También hay psicólogos externos. ¿Sí? Es que se contacten con esos medios, averigüen, llamen, el 123 les resuelve y les da como información a ella. En caso tal de que no la tengan, pues le escriben a Uber mientras yo puedo, cuando puedo, en el momento en que esté y no esté atendiendo pacientes, respondo. O trataré de hacerlo, como me han dicho ya, como ese derrotero como para compartirse de opciones. Claro que todos los días están saliendo líneas nuevas, nuevas atenciones y procesos, entonces va a estar desactualizada constantemente, no se preocupe. Ay, perdón, iba a decir algo, Dube. Dale. La próxima semana el tema que era ampliar el tema de abuso sexual, porque como vieron tiene demasiadas características. Pero si ustedes ven importante hablar de otros temas, por ejemplo yo mencionaba comunicación asertiva, resolución de conflictos, pautas de crianza, si consideran que también es pertinente, o las enfermedades que se están detonando, que estamos viendo todo como ese estrés y ansiedad, que es lo que más está con, si les parece importante, pues nos dicen también como para abordar esos temas, o empezar por ello, o herramientas, no sé, a mirar a ver qué planeamos o programamos antes de. Olga, Claro que sí. Duer, Jonathan, ¿qué te parece si entonces vamos dando cierre, hacemos la presentación del bingo y ya posteriormente entonces hacer la intervención? ¿Te parece? ¿O vas a hablar sobre la charla? no, es simplemente que quiero poner sobre la mesa también un tema y que creo que es muy llegado el caso al BMX, y es el tema de la comunicación asertiva. Lo que dijiste, Olga, ahorita es muy importante, el tema de la comunicación asertiva, sobre todo con los procesos o la aceptación al fracaso de nuestros deportistas, y que también los padres de familia entiendan el rol que ellos cumplen de acompañantes y que dejen que los niños disfruten del deporte, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y la verdad, nosotros nos ha parecido un poco complejo el tema porque, por ejemplo, a través de encuestas hemos hecho preguntas muy sueltas para saber qué tipo de público tenemos, y hemos tenido respuestas como que los papás quieren o ven en su hijo un campeón mundial, un campeón olímpico, y no simplemente que su hijo vaya y disfrute de una clase o de un espacio, ¿cierto? Y esa concepción Que mental tenga de ese hábitos, papá, perdón, exacto, hábitos y estilos de vida saludable, y eso hace parte. Y si no lo saben, el deporte te enseña límites, normas, responsabilidad, compromiso, eso es enorme. Qué pena la cucharada. tranquila, tranquila. Entonces yo creo que eso es uno de los temas que yo creo que con Duber y con el grupo de trabajo debemos de tener como muy presente, y de un desarrollo pronto, no necesariamente tiene que ser en la segunda, pero sí lo podemos tener, porque eso nos va a dar herramientas y va a poner a cada uno en su sitio, o sea, el deportista disfrutando, el papá acompañando y el entrenador en ese rol de poderle dar sugerencias a los deportistas o reprenderlo por características internas o explícitas del deporte nada más, ¿cierto? Porque muchas veces, y eso lo hemos compartido, lo hemos conversado en otros espacios donde hemos estado con profesionales o con los entrenadores específicos de bicicross, y yo creo que es un tema que siempre sale como tema para analizar, y es que muchas veces el entrenador tiene que hacer el rol del padre de familia, porque el que reprende a la llegada es el papá, y el niño ya llega donde el entrenador con su decepción porque no logró el objetivo que quería, ¿cierto? Más el regaño del padre de familia y el entrenador.
cuando va a ir a hacer la corrección, pues ya el niño no está en la predisposición de poder aceptarlo y le toca hacer ese el rol de ese padre de familia, de animarlo, de abrazarlo, de decirle que para la próxima está bien, pero el rol del entrenador debe ser más técnico y no lo puede hacer en ese momento. Emocional. No lo puede hacer porque le toca pasar a ese ámbito emocional, como lo dices. Entonces yo creo que es algo muy repitente en el bicicross, que se ve, que en cualquier carrera creo que todos lo hemos vivido y que es un comportamiento que todos los que estamos en el bicicross debemos de conocer. Cada uno tiene un rol, ¿cierto? Y el del padre de familia es muy claro. Y los padres de familia deben de tener esa conciencia, los entrenadores igual y nosotros como directivos. Entonces, es simplemente una invitación para que podamos seguir desarrollando este tipo de temas y que nos permita tener una mejor convivencia en la pista. Era simplemente Jonathan, eso. perdón que te robe 2 segundos eso. Y es que el deporte no solamente es para premiación y hacerte profesional. El deporte es para tú adquirir un estado de salud físico y mental que no sea ahora, sino que sea a nivel futuro. Si ustedes no saben, el cuerpo tiene memoria como los dientes, le hacen ortodoncia, si no le pones, el estuerce. Lo mismo va a pasar con el deporte, la formación muscular y el resto del desarrollo cognitivo del niño. Entonces, es importante. Yo practiqué como 7 deportes, ninguno fue profesional, ni participé, ni siquiera, no llegué ni a Liga Medellín. Sí, sí, Olga, eso es muy importante porque es algo que es repetitivo y que normalmente los papás de pronto desde el mismo desconocimiento de la estructura del deporte creen que llegar al profesionalismo es muy fácil, ¿cierto? Y no conocen la estructura del deporte y no conocen que lo primordial es que la diversión, que los niños tengan hábitos saludables y tengan valores que Yo normalmente quiero el decir deporte, algo. claro, claro, ¿con quién hablo? ¿Con quién Doña estamos Gabriela, hablando? Dios pueda. Hola, Dice Gabriela. Hola, doña Gabriela. hola. Yo quiero decir, aló, ¿me Sí, escuchan? sí, señora. Perfecto. Yo quiero decir algo ahí con relación a lo que estaba diciendo el señor que estaba haciendo la intervención, y es que hay algo que es muy importante y es desde los clubes y desde los mismos entrenadores se dé la pauta de compartir con los padres de familia y con los niños que el deporte no necesariamente tiene que ser porque los niños vayan a ser de alto rendimiento o porque vayan a llegar a las grandes ligas, porque se ha evidenciado y hemos podido ver en las pistas también cómo desde esa misma base, cómo está estructurado este tipo de deporte, genera competitividad y los niños entran en un estado de angustia por la misma dinámica del deporte. Y también porque en los mismos espacios de los entrenamientos y del compartir no se les genera esa cultura del disfrute, del aprendizaje, de que es para la vida, que es por salud, sino que van en sintonía con la competitividad. Uno identifica, por ejemplo, a veces en pistas, tanto papás como entrenadores que están en sintonía de dale, que es que, o sea, incluso se vuelve violento, porque para los ojos de algunos papás, para los míos, yo he visto entrenadores muy violentos en la forma cómo se relacionan con sus chicos antes de salir a la competencia. Y lo mismo ocurre con algunos papás. También hay papás que son violentos en esa exigencia con los chicos. Entonces es como buscar esa sensibilización o aprendizaje colectivo que nos permita entender que es una práctica, que es por salud, que es para el disfrute, sobre todo, por ejemplo, con los más pequeños, la mía hace parte de los chiquis, y hay muchos momentos donde mi niña se ha sentido frustrada y es mami, pero es que yo no llegué, yo hija, no necesariamente tienes que ganar, no siempre vas a ganar, lo importante es que lo puedas disfrutar, pero es la presión que el mismo ambiente genera también.
Perdón, yo siento que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo todos, porque aquí somos humanos y es ese equilibrio en aprender a ser asertivos también en los procesos y en las formas que sabemos. Y sabemos que no todos van a ser, están por gusto, por habilidades, por desarrollo, de ahí saldrá, qué pena con todo el respeto, no sé, pero ponle que de 10, 1 o 2 se dedicarán al deporte, incluso ser un deportista es algo que no todos los papás dimensionan porque su vida incluso de formación, aprendizaje, colegio, escuela requiere una adaptación y una formación para ser un atleta profesional dedicado 100% a ello. Entonces, tampoco a veces creo que a ese nivel de conciencia, porque no saben, hasta eso se les modifica. Y su vida como tal se modifica, hasta su alimentación, sus rutinas, todo. Entonces, a veces también quiero que no entendemos hasta ese punto. Y pienso Muchas que ya veces, la persona es quien también tiene que empezar a decir, tengo esta habilidad y yo quiero hacerme profesional, no solamente por la presión del padre, que no ese se sea su sueño. dimensiona lo que es un deportista de alto rendimiento. No se No, alcanza a no hay. dimensionar. No hay. Créame que yo algún momento he estado cercana a deportistas de alto rendimiento y su vida es una vida muy distinta. Incluso a nivel académico su aprendizaje es muy distinto. El proceso curricular de aprendizaje de etapa de acompañamiento es completamente distinta. Y eso es un sacrificio de dos, donde no solamente sea el sueño de un padre, sino del otro, de que tenga la congruencia y la conciencia, es que eso es lo que quiero para mí en un futuro y me empodere. Entonces también hay que, esa pequeña liga, hay que empezarlo a nivelar, no sé, pero pienso que eso de aprender todos a ser asertivos, yo creo que eso es un proceso de aprendizaje, nadie está estructurado. Yo la verdad les digo, puedo ser psicólogo y también tengo 20.000 defectos y todos los días me toca también, y cuando estoy como, pagarle a otro colega para que me ayude, porque por ejemplo, en esta época que me cargo con todo el mundo escuchando 18 pacientes al día, escuchándome todos sus problemas y sus dificultades, pues al fin del día, si yo no tengo hábitos saludables y no aprendo a cortar y de todo, me cargo y me enfermo. Porque escuchar al otro su malestar carga. Entonces ahí está. Vi una mamá que dijo que era bueno trabajar el suicidio, mamá, creo que es también súper importante. Se disparó. Los suicidios efectivos en nuestra ciudad están disparados y qué pena nombrárselo aquí, pero son efectivos hombres. Van más de 57 hombres que se han suicidado en esta cuarentena y solamente 7 mujeres, pero los intentos, todos los que quieran. Olga, yo quería hacer otro aporte. Lo que decía la mamá, pues que hay veces los entrenadores somos como un poquito agresivos pues con los niños, ¿no? Digamos, cuando uno logra identificar, pues yo lo digo desde la parte de mi experiencia con el club, logra identificar qué niño está por recreación y qué niño, digamos, sí se quiere perfilar como alto rendimiento. Entonces, yo les digo a los papás, eso es un deporte donde se les acostumbra a los niños a hablar un poquito fuerte, pero entiendan, papás, que es desde, pues, desde el amor y desde el respeto es que uno, pues, digamos, alza la voz. No digamos que en mi caso, pues, nunca ha sido como con rabia, sino que es como con el ánimo de animar. Y hay que reconocer que este deporte se requiere de ir agresivo en la pista, porque si tú de pronto sientes un poquito de miedo o no eres capaz de entrar y chocar un poquito, abrir el espacio, pues pierdes. Entonces, digamos que también ahí tendremos que identificar en la pista cuando se maneja violencia. O sea, es normal también que se ve en la pista que yo voy por mi línea, entro y me encuentro con un contrincante y bueno, y chocamos. Pero hay otras veces que también se ve en la pista que es como de gusto, pues que entran a matar, como se diría vulgarmente. Entonces, quería pues como aportarles eso. Yo creo que ahí entonces con la intervención de Juan Ortega, entonces damos por terminar las intervenciones. Yo creo que hoy se nos abrió un poco el panorama, lo que veníamos nosotros planeando en este ciclo de conversatorios que esperamos que sean continuos, que se nos vuelvan una costumbre, no son estos tiempos de cuarentena, sino que cuando regresemos a la pista, yo creo que también nos encendieron las alertas desde la Comisión Antioqueña de Bicicross para generar más espacios como este, que no hablan exclusivamente del deporte, pero que indiscutiblemente lo tocan. Entonces, nada, agradecer mucho a Olga por este espacio, por sacar el tiempo, por tener la mejor disposición para este tipo de conversatorios. Vamos Aquí les entonces, no me lo cagallada.
Vamos a hacer entonces la presentación corta del próximo bingo para que Olga se despida y para que Jonathan también haga la intervención. Y nada, entonces un segundito, vamos a compartir acá pantalla. Cuña, mande la cuenta al WhatsApp. Así será, así será. Entonces, bueno, ahí teníamos entonces la presentación del bingo. La próxima, ya durante toda esta semana estaremos brindando toda la información de cantada, el número de cuenta, el valor de la tabla será de 10.000 pesos por la compra de 5 tablas, se podrán llevar la sexta gratuita. Se sumaron algunos patrocinadores que ya habían estado con nosotros en la primera edición, pero en esta ocasión se sumaron nuevos como lo es la marca Bell de cascos, como el Atlético Nacional. Tendremos no solo buzos de bicicross, sino que también tendremos camisetas originales de los equipos de la ciudad, de figuras del fútbol antioqueño. Bueno, tendremos hamburguesas. Bueno, habrá todo un cambio de información que les iremos compartiendo en el transcurso de esta semana para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Olga, cierras y luego Jonathan. Uber, cierra la compartida de Sí, pantalla, por favor, para que nos veamos. Ahí está, listo. Eso, mejor ahora sí. Olga. Bueno, perdón, gracias a todos por el espacio. Qué pena si hablo rápido, me emociono. La verdad es que como trabajo todos los días hablando con los seres humanos, entonces como que me fluye estar todo el tiempo en conversación, pero entienda que son humanos. O sea, aquí no solamente es deportista, es detrás de un deportista siempre hay un ser humano. Y esto nos implica a todos. No piensen que perdieron el tiempo, así no lo vivan en sus casas, pero si tienen algún conocido, por favor, ayúdenle. Pues ellos no sabemos en qué momento puede ser tu hijo u otra persona cercana. Y es bueno entender y aprender a escuchar. Y lo más importante, no señalar, no juzgar. No siempre sabemos el otro lo que está viviendo. Olga, ¿Ya? muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno encontrar personas en el camino tan apasionadas por este tipo de aportes hacia la sociedad. Yo creo que nosotros desde el deporte también buscamos exactamente eso, que a través de la actividad física los niños puedan disfrutar y se pueda construir una mejor sociedad. Entonces yo creo que esto es un trabajo mancomunado y un trabajo de todos. ¿Y por qué lo estoy diciendo que de todos? No solamente nosotros desde la comisión para crear los espacios, de Olga por tener la disponibilidad de sentarse aquí hora y media y hablarnos así de forma directa de las situaciones como se viven, sino de todos como multiplicadores. Hoy fuimos 25 personas que estuvimos en esta charla, ¿cierto? Y entre todos podemos ser multiplicadores e invitar a nuestros compañeros. Sabemos que cuando nos hablan de este tipo de temas, cuando hablan de la profesión de la psicología, hay mucha resistencia, ¿cierto? Hay mucha resistencia a querer escuchar. Y el poder del voz a voz nos va a permitir multiplicar esta información muchísimo más y que en los próximos conversatorios no seamos 25, sino 50 y después 150 y después 200 y después le podamos llegar a la gran comunidad del BMX y para eso están abiertos estos espacios. Entonces a todas las personas que participaron, por favor, compartirle a la gente de sus clubes que empezamos un nuevo ciclo de capacitaciones que tienen que ver con el bicicross, pero no tienen que ver con la bicicleta directamente, sino que tienen que ver con el deportista integral, que es lo que hemos estado buscando, que es lo que venimos trabajando, el bicicross como un deporte integral, y donde vamos a hacer mucho trabajo en este segundo semestre sobre ello. Entonces, muchísimas gracias por participar, por acoger esta invitación del grupo de trabajo de BMX Antioquia, y a Olga por esa pasión y por todo lo que nos contaste hoy, que sirve de abrebocas para todo lo que vamos a seguir desarrollando. Muchísimas gracias. Para todas las personas que están preguntando que están preguntando dónde pueden dejar sus preguntas, ahí están los grupos, hay algunos grupos y como bien mencionaba no tienen reciprocidad, pero ahí está mi chat, está el de Angie, el de Jonathan, ahí estamos todos prestos para que nos den ese derrotero de preguntas y Olga, en la próxima charla que tendremos
abra precisamente ese conversatorio, resolver esas inquietudes, porque la idea es esa, que haya una reciprocidad en la información. Refuerzo lo que decía Jonathan, es muy importante que ustedes nos sirvan de multiplicadores, que lleven esa información, que es un conversatorio distinto, que es un espacio donde no solamente hablan los expertos, sino donde todos ustedes pueden opinar, pueden hacer una retroalimentación y contarles de sus vivencias, cómo ven ese tipo de aspectos que son tan importantes. Ahí les queda la invitación entonces para que el próximo sábado nos conectemos y para que el domingo se unan, vivamos una tarde en familia, nos riamos y por supuesto que ganemos todos esos premios que tenemos para ustedes. Así que, bueno, a todos muchas gracias. Ay, yo voy a dejar una cuña. Dale, claro, dale, Olga. La cuña, por favor, si tienen en este momento algún familiar que tenga una enfermedad mental, como lo dijo Jonathan, hasta donde sé, yo nunca me he considerado una persona loca, mi mamá creo que tampoco, ni mi papá los ha hecho, pero las enfermedades de salud mental asuman que es una enfermedad igual como una que es de otro nivel, porque incluso las enfermedades de salud mental tienen consecuencias en la salud física y a nivel cognitivo de las personas. Yo ya les hablé de algo que era una violencia supuestamente, cómo termina siendo un daño cognitivo, fisiológico y comportamental. Entonces entiendan eso, que eso también se ve reflejado en el cuerpo. El cuerpo habla. Ya. Totalmente, Olga, ¿no? Es que el tema de la resistencia te lo digo porque tengo familia que también trabaja en la psicología y sabemos que hay resistencia y que todo el mundo cree que va a un psicólogo o un psiquiatra es porque está loco y eso no es así. O sea, la salud mental es muy importante para que podamos vivir bien. Entonces, ahí queda pues que también la cuña de Olga. Y lo que les iba a contar, muchachos, el segundo bingo está pensado para todos. El primero estuvo muy pensado para los bicicrossistas. Esto está pensado para todo el mundo. Hay restaurantes, tenemos camisetas de los equipos de fútbol profesional que sabemos que así nos gusta el bicicross, o somos hinchas de Medellín, o somos hinchas de Nacional en Antioquia. Entonces, pilas, pues todo el mundo a participar, a comprar las tarjetas y para que vuelvan a ver a Duber narrando que ya está afinando el hombre para narrar el bingo. Y vamos a tener sorpresas, listo. Y las pues ahí que vamos a tener cosas muy chéveres el domingo y el próximo sábado también en la segunda charla. Eso va a estar como diría don Rafa, espectacular. Así va a ser, así va a ser. Bueno, a todos una feliz tarde y nos vemos el próximo sábado. Chao, cuídense, feliz tarde. Chao, gracias a todos por la asistencia.